Hola, hola, amantes de las series y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos apasiona a todos, el mundo de las telenovelas turcas, y más específicamente, en el meteórico ascenso de una de las estrellas más brillantes que ha dado Turquía. Prepárense porque vamos a desentrañar la historia de cómo un hombre, una serie, y una cultura entera conquistaron el mundo. Y no estoy exagerando, literalmente. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismo que hace suspirar a millones de personas alrededor del planeta, el mismo que ha hecho que la televisión turca se convierta en un fenómeno global. Y no solo eso, vamos a explorar cómo su éxito catapultó a Turquía a la fama, abriendo puertas a su cultura, su turismo y, por supuesto, a muchas más producciones televisivas que ahora disfrutan miles de personas alrededor del mundo. ¿Suena interesante? Pues quédense conmigo porque esto apenas comienza. Y antes de que me olvide, si les gusta el contenido de este canal, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Así que, ¿quién es Can Yaman? Para quienes no lo conocen, Can es un actor turco que con su carisma, talento y físico envidiable, ha logrado conquistar corazones en todos los rincones del mundo. Nació en Estambul, Turquía, el 8 de noviembre de 1989. Su historia, como muchas otras historias de éxito, está llena de giros inesperados y de una transformación que, podríamos decir, fue guiada por el destino y la pasión. *** De abogado a galán, los primeros pasos ***. Can Yaman no siempre fue un actor famoso. De hecho, su camino profesional comenzó en un ámbito completamente diferente. Estudió Derecho en la Universidad Yeditepe, una de las universidades más prestigiosas de Estambul. Se graduó y, como muchos estudiantes de Derecho, comenzó a ejercer la abogacía. Durante un tiempo se dedicó a defender los derechos de sus clientes, a redactar documentos legales y a navegar por el complejo mundo de la justicia turca. Sin embargo, algo no encajaba del todo. Si bien era bueno en lo que hacía, la pasión no ardía dentro de él con la misma intensidad que sentía por otras cosas. La chispa de la actuación ya estaba presente en su interior. Quizás la había estado desde la infancia, alimentada por las historias que escuchaba, las películas que veía y el deseo de expresar su creatividad. Quizás simplemente se manifestó más tarde, como suele suceder con las pasiones que necesitan tiempo para florecer. El caso es que la actuación lo llamaba. La decisión de dejar la abogacía no fue fácil. Implicaba abandonar una carrera estable y segura, una profesión que ofrecía ciertas garantías económicas y sociales. Significaba, en cambio, adentrarse en un mundo incierto, lleno de competencia y desafíos. Pero la pasión por la actuación era más fuerte. Fue así como Can Yaman, en lugar de seguir la ruta preestablecida, decidió dar un giro radical a su vida. Tomó la valiente decisión de seguir su corazón y perseguir su sueño. Se inscribió en clases de actuación, dispuesto a aprender y a desarrollar sus habilidades. Comenzó a estudiar la técnica, a practicar la expresión corporal, a trabajar la voz y a sumergirse en el arte de la interpretación. Se preparó para enfrentar los retos que le esperaban y para construir una carrera en un campo completamente nuevo. Los primeros pasos en el mundo de la actuación fueron lentos y llenos de trabajo. Can comenzó a presentarse a castings, a hacer audiciones y a esperar oportunidades. Cada no era una lección, cada rechazo una oportunidad para aprender y mejorar. No se rindió ante las dificultades, sino que las utilizó como combustible para seguir adelante. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. *** El debut y el primer destello, Gönül İleri ***. Su primer gran oportunidad llegó en 2014, cuando fue seleccionado para participar en la serie Gönül İleri. En esta producción, Can tuvo un papel secundario, pero fue su debut en televisión. Fue su primer contacto con el mundo profesional de la actuación, con el set, con el equipo de producción y con la presión de interpretar un personaje. Aunque su personaje no fue el principal, Gönül İleri fue un trampolín importante para su carrera. Le permitió ganar experiencia, aprender a trabajar en equipo y a desenvolverse frente a las cámaras. También le dio la oportunidad de mostrar su talento y su potencial. Aunque la serie no fue un éxito masivo a nivel mundial, sí fue bien recibida en Turquía y le permitió a Can comenzar a construir su reputación como actor. Fue una época de aprendizaje y de crecimiento.
Khan se esforzó por dar lo mejor de sí mismo en cada escena, por aprender de sus compañeros y por absorber todos los conocimientos que podía. Sabía que cada experiencia, por pequeña que fuera, era una oportunidad para crecer y para mejorar. Con cada papel que interpretaba, Khan ganaba confianza en sí mismo y en sus habilidades. Se sentía más cómodo frente a las cámaras, más seguro en su interpretación y más conectado con sus personajes. Gonul-Ileri fue el inicio de un viaje emocionante y prometedor. **Dolunay, el primer éxito internacional **. Pero el verdadero punto de inflexión en la carrera de Khan Yaman llegó en 2017. Ese año protagonizó la serie Dolunay, conocida internacionalmente como Luna Llena. Esta producción fue mucho más que un simple trabajo, fue el proyecto que lo catapultó a la fama internacional y que lo convirtió en una estrella. En Dolunay, Khan interpretó a Ferit Aslan, un exitoso hombre de negocios, meticuloso y controlador, con una vida perfectamente organizada. La llegada de Nazli, una joven aspirante a chef interpretada por la talentosísima Ozge Gurel, trastocará por completo su mundo. Nazli, con su alegría, su espontaneidad y su pasión por la cocina, traerá un soplo de aire fresco a la vida de Ferit y lo obligará a replantearse sus prioridades. La serie fue un éxito rotundo. La historia de amor entre Ferit y Nazli, llena de romanticismo, humor y momentos emotivos, cautivó al público de Turquía y del mundo. La química entre Khan Yaman y Ozge Gurel fue explosiva. Su conexión en la pantalla era palpable y hacía que los espectadores se enamoraran de sus personajes. Dolunay se convirtió en un fenómeno. La serie fue transmitida en numerosos países de Europa, América Latina y Asia, y en cada uno de ellos cosechó un gran éxito. Khan Yaman se convirtió en un ídolo para millones de personas. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo convirtieron en un referente para muchos. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y de popularidad. Dolunay fue un punto de inflexión para la televisión turca. La serie demostró que las producciones turcas tenían el potencial de conquistar el mundo. Abrió las puertas a otras series turcas, que comenzaron a ser distribuidas y emitidas en diferentes países. Marcó el inicio de una nueva era para la televisión turca, una era de expansión y de reconocimiento internacional. El éxito de Dolunay también impulsó el turismo en Turquía. Muchos fans de la serie viajaron a Turquía para visitar los lugares donde se grabó la serie, como Estambul y otras ciudades. Se organizaron tours guiados, y el turismo relacionado con la serie se convirtió en una fuente importante de ingresos para el país. Khan Yaman se convirtió en un embajador de Turquía en el mundo. Su éxito ayudó a difundir la cultura turca, a promover el turismo y a romper barreras y prejuicios que pudieran existir. Dolunay fue mucho más que una serie de televisión. Fue el inicio de una leyenda, el nacimiento de una estrella y el comienzo de una nueva era para la televisión turca. Erkencikus, la explosión global ***. Si Dolunay fue un éxito, Erkencikus fue una explosión. Esta serie, estrenada en 2018, llevó a Khan Yaman a la cima del estrellato internacional y lo convirtió en un fenómeno mediático. En Erkencikus, Khan interpretó a Khan Divit, un fotógrafo aventurero y soñador, con una personalidad cautivadora y un físico que robaba suspiros. La historia de amor entre Khan y Sanem, interpretada por Demet Özdemir, fue el centro de la trama. Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora, se encuentra trabajando en la agencia de publicidad donde trabaja Khan. Su encuentro desatará una serie de eventos que los llevarán a enamorarse. La serie fue un éxito rotundo desde el primer capítulo. La química entre Khan Yaman y Demet Özdemir era arrolladora. La historia de amor entre Khan y Sanem, llena de romanticismo, humor, momentos emotivos y situaciones cómicas, conquistó al público de Turquía y del mundo. Erkencikus arrasó en audiencias. Batió récords, se convirtió en un fenómeno en redes sociales y catapultó a Khan Yaman a la fama internacional. En muchos países, la serie se emitía con subtítulos en tiempo real, para que los fans pudieran seguir la historia sin esperas. El éxito de Erkencikus fue impresionante. La serie fue transmitida en decenas de países de Europa, América Latina, Asia y Oriente Medio. Khan Yaman se convirtió en un ídolo para millones de personas. Su nombre era conocido en todos los rincones del mundo. Su imagen aparecía en portadas de revistas, en anuncios publicitarios y en eventos internacionales.
El fenómeno Erkenci demostró el poder de las telenovelas turcas y su capacidad para conectar con el público global. La serie impulsó el interés por la cultura turca, por su gastronomía, por sus paisajes y por sus costumbres. Turquía se convirtió en un destino turístico muy popular. La serie no solo fue un éxito en términos de audiencia. También generó un impacto económico importante. La producción de Erkenci generó empleos, impulsó el turismo y promovió la imagen de Turquía en el mundo. Erkenci fue un fenómeno cultural. Marcó un antes y un después en la historia de la televisión turca y en la carrera de Hakan Yaman. Fue la serie que lo convirtió en una superestrella y en un ícono de la cultura popular. ***, ¿qué hace a Hakan Yaman tan especial? Los factores del éxito ***. Pero, ¿qué es lo que hace a Hakan Yaman tan especial? ¿Por qué ha logrado conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo? Hay varios factores que contribuyen a su éxito. Su apariencia física es innegable que Hakan Yaman es un hombre atractivo. Su físico trabajado, su sonrisa encantadora y su porte elegante lo convierten en un hombre muy deseado. Pero Hakan no se limita a ser guapo. Utiliza su atractivo físico como una herramienta, pero no es lo único que lo define. Su talento como actor Hakan Yaman es un actor talentoso que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Se mete en sus personajes, transmite emociones y conecta con el público. Tiene la capacidad de hacer reír, de hacer llorar y de hacer que los espectadores se enamoren de sus personajes. Su habilidad para interpretar personajes complejos y con matices lo ha convertido en un actor muy completo. Su carisma y personalidad Hakan Yaman tiene un carisma innato que lo hace destacar. Es una persona divertida, cercana y auténtica. Su sentido del humor, su humildad y su capacidad para conectar con la gente lo han convertido en un ídolo para muchos. Es un hombre que sabe cómo divertirse, pero también es un hombre que sabe cómo trabajar duro y cómo comprometerse con sus proyectos. Su conexión con el público Hakan Yaman se preocupa por sus fans y mantiene una estrecha relación con ellos. Utiliza las redes sociales para compartir su día a día, para mostrar su lado más humano y para responder a las preguntas de sus seguidores. Participa en eventos benéficos, da entrevistas en diferentes idiomas y se involucra con sus fans. Esta conexión con el público ha creado una base de fans muy leal y apasionada. Su profesionalismo y dedicación Hakan Yaman es un actor muy profesional y dedicado a su trabajo. Se prepara a fondo para cada papel, se involucra en cada proyecto y se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. Su dedicación y su compromiso con su trabajo son un ejemplo para muchos. Su versatilidad Hakan Yaman ha demostrado su versatilidad al interpretar diferentes tipos de personajes y al participar en proyectos de diferentes géneros. Ha trabajado en comedias románticas, en dramas y en series de acción. Esta versatilidad le permite llegar a un público más amplio y demostrar su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Su trabajo duro y constante el éxito de Hakan Yaman no ha sido fruto de la casualidad. Ha trabajado duro y constantemente para lograr sus metas. Ha estudiado, se ha preparado y se ha esforzado por mejorar en cada aspecto de su carrera. Su dedicación y su perseverancia han sido claves para su éxito. En resumen, el éxito de Hakan Yaman es el resultado de una combinación de factores: su atractivo físico, su talento como actor, su carisma, su conexión con el público, su profesionalismo, su versatilidad y su trabajo duro. El impacto de Hakan Yaman, más allá de la fama El impacto de Hakan Yaman va mucho más allá de su propia fama. Su éxito ha tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento, en la cultura turca y en la economía del país. El impulso a la televisión turca El éxito de Hakan Yaman sirvió como un trampolín para la televisión turca en general. Erkenci y otras series turcas como Karasevda, Love is in the Air y Erkay comenzaron a ser distribuidas y emitidas en países de todo el mundo. Se abrieron las puertas a un mercado que antes era desconocido, y las producciones turcas comenzaron a competir con las de otros países, como Estados Unidos o España, en términos de popularidad y audiencia.
El impulso al turismo en Turquía. El éxito de las series turcas también impulsó el turismo en Turquía. Los fans de las series comenzaron a viajar al país para visitar los lugares donde se grabaron sus series favoritas, como Estambul, Capadocia y otras regiones. Se organizaron tours guiados, y el turismo relacionado con la serie se convirtió en un negocio importante para la economía turca. La difusión de la cultura turca. Las series turcas, y en particular las protagonizadas por Can Yaman, han contribuido a la difusión de la cultura turca en todo el mundo. Los espectadores aprendieron sobre las costumbres, las tradiciones, la gastronomía y la historia de Turquía a través de las series. Se generó un interés por el país y su cultura, y se rompen barreras y prejuicios que pudieran existir. El impacto en la economía turca. El éxito de Can Yaman y de las series turcas ha tenido un impacto positivo en la economía turca. La industria del entretenimiento, el turismo y el comercio se han visto beneficiados por el auge de las series turcas. Se han creado empleos, se han generado ingresos y se ha promovido la imagen de Turquía en el mundo. La inspiración para jóvenes actores. Can Yaman se ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes actores. Su éxito demuestra que con talento, esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar los sueños. Su historia inspira a muchos jóvenes a perseguir sus propios sueños y a luchar por sus metas. El fenómeno del marketing. La propia figura de Can Yaman se convirtió en un producto de marketing. Fue imagen de marcas internacionales, protagonizó portadas de revistas importantes y participó en eventos de moda y entretenimiento en todo el mundo. Su influencia se extendió a la moda, al estilo de vida y, por supuesto, a las tendencias en redes sociales. Su popularidad lo llevó a tener fans clubs y páginas dedicadas a él en todas partes del mundo. Desafíos y trayectoria, más allá de la fama. El camino de Can Yaman no ha sido fácil. Ha tenido que lidiar con la fama, con la presión mediática y con las críticas. También ha tenido que aprender a manejar su vida personal en un entorno público. La presión mediática. La fama conlleva una gran presión mediática. Can Yaman ha tenido que lidiar con los paparazzi, con los rumores y con la constante atención de los medios de comunicación. Ha aprendido a proteger su vida personal y a mantener su privacidad. Las críticas. Como cualquier persona pública, Can Yaman ha recibido críticas por su trabajo y por su vida personal. Ha aprendido a lidiar con las críticas, a no tomarse las cosas de manera personal y a seguir adelante con su trabajo. Las expectativas. La fama conlleva expectativas muy altas. Los fans esperan que Can Yaman siempre esté a la altura, que siempre dé lo mejor de sí mismo y que siempre sea perfecto. Can Yaman ha aprendido a no dejarse presionar por las expectativas y a seguir siendo fiel a sí mismo. Los proyectos futuros. Can Yaman continúa trabajando en nuevos proyectos. Ha participado en series de televisión, en películas y en proyectos internacionales. Su futuro es prometedor y su carrera sigue en ascenso. Conclusión. Un legado duradero. En resumen, Can Yaman es mucho más que un actor famoso. Es un hombre que ha logrado conquistar el mundo con su talento, su carisma y su esfuerzo. Su éxito ha tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento, en la cultura turca y en la economía del país. Su historia es un ejemplo de cómo una persona puede marcar la diferencia y tener un impacto global. Can Yaman ha demostrado que el trabajo duro, la pasión y la conexión con el público son claves para el éxito en cualquier ámbito. Su historia es un recordatorio de que los sueños se pueden hacer realidad si se trabaja con perseverancia y dedicación. El legado de Can Yaman es duradero. Ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en la cultura popular. Su éxito inspira a muchos y su trabajo continúa siendo admirado por millones de personas en todo el mundo. Su impacto es innegable. Ha abierto puertas para la industria turca y ha cambiado la forma en que el mundo ve a Turquía. Su historia es un ejemplo de cómo el talento, el trabajo duro y la conexión con el público pueden llevar a la cima. Y sobre todo es un recordatorio de que con pasión y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad. Así que, como hemos visto, el ascenso de Can Yaman no es solo la historia de un actor que conquista la fama.
Es la historia de cómo la pasión, el talento y la dedicación pueden cambiar el mundo, una serie a la vez. Y hasta aquí llegamos con este análisis. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la carrera de Can Yaman. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.